Bueno, muy bien. Continuamos con nuestro estudio del Evangelio según San Juan. Y hoy vamos a seguir compartiendo el capítulo 17. Estamos en el capítulo 17 y vamos a estar compartiendo los siguientes 4 versículos, o sea, los versículos de el 20, 21, 22 y 23. ¿Todos preparados? ¿Listos a recibir la palabra? Dice así la palabra de Dios. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Es importante, mis amados hermanos, ir entendiendo cómo se ha venido desarrollando este tiempo donde el Señor Jesucristo, allí en el aposento alto, celebran la última Pascua, toman la primera Santa Cena y se dirige básicamente a sus discípulos, a sus 12 discípulos. En un momento dado, Judas sale y se quedan los demás. Él comienza su oración sacerdotal, que se llama esta oración, hablando acerca de la gloria que él tenía con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Luego, en siguientes versículos, comienza la intercesión por el grupo de discípulos que estaba ahí presente. Y posteriormente, que es lo que vamos a ver hoy, comienza a interceder por todos los que habrían de creer por el testimonio de los discípulos. Muy bien. Veamos cómo es de fundamental, de básica y de necesaria la unidad. En este tema nos habla acerca de la unidad y de la unidad en la verdad. Podemos titular este compartir como unidos en la verdad. Unidos en la verdad. ¿Qué tipo de unidad es la que se está hablando aquí? Es una unidad espiritual que tiene como base la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. El que está unido a Cristo también está unido al Padre. Y de igual manera también está unido a sus otros hermanos. En la Confesión de Fe de Westminster dice lo siguiente. Dice, la Iglesia Católica o Universal, que es invisible, está compuesta por el número total de elegidos que no han sido, son o deben ser reunidos a una bajo Cristo, quien es su cabeza, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora, ¿cómo, de manera práctica, cómo se manifiesta esta unidad espiritual? Veamos un texto allí en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Filipenses capítulo 2, verso 2. Aquí hay unas características o unas señales de una verdadera unidad. La unidad que debe caracterizar a la iglesia del Señor Jesucristo. Mira, veamos lo que dice la palabra del Señor. Dice, haced completo mi gozo, siendo, del mismo sentir,
conservando el mismo amor, unidos en espíritu y dedicados a un mismo propósito. Estoy leyendo en la versión de la Biblia de las Américas. ¿Qué es lo primero que nos dice aquí el apóstol Pablo? Que como iglesia debemos sentir lo mismo. Ahora, eso no quiere decir que a todos nos guste lo mismo o que a todos nos desagrade lo mismo. Tampoco implica que todos debemos estar de acuerdo en todos los aspectos de la vida cristiana. Tenemos que estar de acuerdo en las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. En las cosas secundarias podemos diferir en algunas cosas. Eso significa que el verdadero creyente está fundamentado en la palabra de Dios y su vida está controlada por ese conocimiento de la palabra revelada por medio del Espíritu Santo. ¿Qué más sigue diciendo? ¿Qué sigue diciendo? Un mismo amor. ¿Qué significa esto? Que tenemos que amarnos entre nosotros. Ahora, eso no implica que debemos tener el compromiso a veces emocional, ¿cierto? Sino es una decisión de la voluntad. Es una elección, una decisión que se toma. Y la palabra dice que tenemos que amarnos con ese amor fraternal, dándonos honra los unos a los otros, prefiriéndonos los unos a los otros. ¿Cómo podemos amarnos? ¿Cómo podemos amarnos? Porque el Espíritu Santo dice la palabra ya en Romanos 5.5. Veamos lo que dice Romanos 5.5. Fíjense que a veces nosotros oramos mal, hermanos, y pedimos cosas que Dios ya ha hecho. ¿Sí? Por eso tenemos que orar con base en la palabra. Con base en la palabra. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido. ¿En qué tiempo verbal está eso? Fue, ¿sí? Derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuándo nosotros recibimos el Espíritu Santo? Cuando hemos creído. El Espíritu Santo viene, nos da esa fe, creemos a la palabra de Dios, al Evangelio, y el Espíritu Santo obra en nosotros una nueva vida. Somos regenerados, renacidos, o vida nueva. Es necesario nacer de nuevo. Entonces, que el amor de Dios ya está en nosotros. He escuchado algunas oraciones: Señor, llena mi vida de tu amor. O sea, el amor ya está en nosotros porque el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestras vidas. Y no nos hemos dado cuenta. Estamos pidiendo algo que ya tenemos. Muy bien. La tercera característica. ¿Qué sigue diciendo la palabra? Unánimes. Unánimes. Eso viene de una palabra griega que es de un alma. De un alma. Y esto precisamente se refiere al compromiso común que debe haber en todos los cristianos. Tenemos los mismos objetivos espirituales. Estamos caminando en el mismo camino. Aquí se debe excluir todo aquello que sea una ambición personal, odios, egoísmos, envidias, todo lo que tiene que ver con un mal fruto del amor propio, del egoísmo. Como les decía ayer a algunos hermanos, el problema en la actualidad no es que la gente no se ame a sí misma. Eso es lo que los psicólogos dicen. Tienes que aprender a amarte a ti mismo. El problema no es ese. El problema es que nos amamos tanto que llegamos a un punto en que queremos todo para nosotros. El egoísmo.
yo soy el más importante, yo quiero todo para mí, todo está centrado en mí y en mis necesidades. Cuando yo verdaderamente amo, comienzo a ver las necesidades de la otra persona. Muy bien. Y cuarto, que sigue diciendo la palabra, sintiendo una misma cosa. Tenemos un objetivo común. ¿Cuál es? ¿Cuál es el objetivo común de toda la iglesia, de todos nosotros? ¿Por qué el Señor nos ha dejado aquí en la tierra? ¿Para que el reino de Dios sea extendido? El trabajo que tenemos que hacer es la extensión del reino de los cielos, que dice Filipenses 1:27. Veámoslo. Dice, solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Eso es lo que trae la unidad. Hoy en día, mis amados hermanos, se habla mucho acerca de la inclusión, acerca de la tolerancia, pensando que a través de la tolerancia y de la inclusión vamos a ser uno. Y eso es un gran engaño. La unidad no se da de esa manera. Se puede aparentar, ¿sí?, una unidad falsa, aún una unidad pecaminosa, donde incluso se pueden aceptar cristianos que son realmente falsos y personas que niegan la fe cristiana, los principios de la fe cristiana. Hoy en día se está buscando el ecumenismo. El ecumenismo, ¿sí? Todos somos hermanos. Eso no es así, eso no es cierto. Somos hermanos con aquellos que han creído la verdad del Evangelio y que viven de acuerdo a la palabra de Dios en obediencia. Fijémonos que el amor que habla la palabra de Dios no se puede separar de las verdades bíblicas. Hoy se piensa que amor es cualquier cosa. Viendo ayer precisamente un programa de televisión acerca de un personaje que es un hombre pero que quiere ser mujer o que mostró ser mujer durante su vida, y decían los que hacían el programa, un gran ejemplo para la juventud. Rompió tabúes, ¿sí?, esquemas. Mis hermanos, y a veces la gente se deja creer en eso, en las verdades y en los engaños. El pueblo de Dios está llamado a luchar ardientemente por la fe, por los principios de la palabra de Dios. La palabra, el Evangelio que ha sido dado a los santos. Y vuelvo y le repito, el Evangelio es excluyente. ¿Por qué es excluyente? No porque no reciba a todos, sino porque el Evangelio obra poderosamente en aquellos que han creído. Por eso el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Quiénes se excluyen? Los que no han creído. Pero a la vez es incluyente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Dios quiere que ninguno se pierda y el Evangelio es predicado a todo el mundo. Así es que tenemos que tener claras cuáles son las verdades del Evangelio. ¿Cuáles son las verdades fundamentales del Evangelio? Y no dejarnos desviar por cosas que no
Hoy en día, mis hermanos, hay muchísimos falsos maestros a través de las redes sociales, a través de grandes ministerios, a través de grandes teleevangelistas y cosas así, que están diciendo barbaridades, que están cambiando la verdad del evangelio y están predicando un evangelio falso. Por eso tenemos que conocer la palabra. Volviendo, mis amados, al texto que que estamos estudiando hoy, recordemos nuevamente, el Señor ora por su gloria, los primeros 5 versículos de este capítulo 17, luego ora por sus discípulos, del versículo 6 al versículo 19, y en estos versículos que acabamos de leer, comienza a orar por los que han de creer por la palabra de los discípulos, o sea, todos aquellos que en el futuro creerían o vendrían a Él por el poder de la palabra, por el testimonio de los discípulos, por el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Y aquí en este texto hay 2 peticiones básicamente. El Señor está haciendo 2 peticiones. La primera, para que estuvieran unidos en la verdad. Y la siguiente, para que se reunieran con Él en la gloria eterna. Hoy vamos a tocar solamente esa primera petición. ¿Cuál? Para que pudieran estar unidos en la verdad. Y esta petición la vamos a mirar desde 4 ángulos. El primero, vamos verso 20, del capítulo 17. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Cuál es la raíz de la unidad verdadera? Fíjense que aquí el Señor Jesucristo está, ya en estas palabras que hemos venido estudiando, ya han habido 2 negaciones de parte del Señor Jesucristo. O sea, ¿por quién no estaba orando o por qué no estaba orando? ¿Sí? En los versículos anteriores dice, yo no oro por los del mundo. ¿Cierto? Después, más adelante, ¿qué dice? No ruego solamente por ellos, por estos. Entonces ya no es el mismo grupo de los discípulos, sino que es otro grupo. Otro grupo diferente. ¿Por quién estaba orando el Señor Jesús? Él estaba viendo hacia el futuro, hacia adelante, hacia los siglos venideros. Y oró por todos esos creyentes que iban a llegar precisamente en el futuro. La mayoría no había ni siquiera nacido, pero estaban en el corazón de Dios. Y el Señor Jesucristo conocía sus nombres, porque la palabra dice que esos nombres estaban escritos en el libro de la vida y del Cordero, de ese Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Así que fíjese que esa oración que el Señor Jesucristo hace, o que comienza hace más de 2000 años, hoy continúa. El autor de Hebreos, allá en el 7:25, dice que Él siempre está para interceder por nosotros. El Señor Jesucristo siempre está intercediendo por nosotros. ¿Por quiénes está intercediendo? ¿Por quiénes particularmente dice la palabra que está intercediendo? Por aquellos que habrían de creer en Cristo, en Él. Los que habrían de creer en Él. Los que habrían de creer en Él. O sea que nuevamente se está reafirmando aquí, es por la fe que somos salvos, mas no por las obras, como dice la palabra, para que nadie se gloríe. ¿Sí? Para que nadie se gloríe. Recuerden que Dios ha elegido a sus hijos.
y los entregó como regalo al Señor Jesucristo. Dice, todos los que me diste no se perdió ninguno, sino solamente el hijo de perdición. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Pagó el precio de redención de cada uno de ellos. Y cada uno de ellos aceptó y recibió el mensaje del Evangelio. Ahí viene la fe, el creer. La salvación es personal. Yo no puedo creer por otro, para que otro se salve. Yo no puedo creer por mis hijos para que ellos sean salvos. Ellos tienen que hacer su propia decisión. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿para que crean por medio de qué? De la fe, por la palabra de ellos. Los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Cuál es la palabra de ellos? Recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito por personas humanas, inspiradas por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Lo que Dios permitió que se plasmara en esos manuscritos, el mensaje de la palabra de Dios del Evangelio. Ese es el mensaje apostólico. Esta semana vamos a ver que esa es una de las razones por las cuales somos una iglesia apostólica. No que haya apóstoles entre nosotros, sino que el fundamento de nuestra fe es de origen apostólico. ¿Queda claro, mis amados hermanos? Muy bien. Ahora, ¿cómo nació la iglesia? Precisamente sobre esa doctrina de los apóstoles. Miremos lo que dice Hechos 2:42. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Cuando predicamos el Evangelio, mis hermanos, estamos predicando la palabra de los apóstoles, el fundamento puesto por los apóstoles. ¿Qué dice Romanos 10:17? Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo, por la palabra de Dios. O sea que ese mensaje apostólico es el mensaje de salvación. Ahora, cuando nos ponemos nosotros en la situación en que está el Señor Jesucristo con sus apóstoles y la condición en que ellos estaban, sus discípulos, uno dice, pero difícilmente estos van a trastornar el mundo. Uno salió traidor, Judas Iscariote, ¿cierto? Pedro, que parecía ser el más audaz, el más valiente, pronto estaría totalmente acobardado por las acusaciones de una criada y negaría al Señor en varias oportunidades. Y el resto de los discípulos, después de que arrestaron al Señor Jesús, todos huyeron, lo dejaron solo. Pero fíjese que aquí, en la oración del Señor Jesucristo, estaba asegurando el éxito en el ministerio de los discípulos, de los apóstoles. Jesús sabía en su omnisciencia que ellos cumplirían el trabajo, la comisión que el Señor les había encomendado, y que ellos serían guardados a pesar de la oposición que tendrían, del odio que enfrentarían en el mundo, de la opresión satánica que ellos sufrirían. Y la palabra dice que ellos fueron en el poder del Espíritu Santo. Vemos que el Espíritu Santo, como dice allá en Hechos 1, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros
el Espíritu Santo. ¿El poder para qué? A veces se piensa que el poder del Espíritu Santo es para poderse uno a gritar o a saltar o a hacer una cantidad de cosas extravagantes. El Espíritu Santo nos da poder para ser testigos eficaces llevando el mensaje del Evangelio. Porque es a través del Evangelio, del oír el Evangelio, que la otra persona va a creer. ¿Sí? El Espíritu Santo obra de manera interna en la vida de aquellos que han sido elegidos. Y a través de esa oración el Señor estaba garantizando el éxito que iban a tener sus discípulos en esta tarea de llevar el Evangelio. Y hasta hoy lo hemos visto. Se sigue predicando el mensaje apostólico. Y el mismo Señor Jesucristo dijo, ¿no? ¿Sí? Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Muy bien. El segundo aspecto, ¿cuál es la petición por esa unidad verdadera? Miremos lo que dice el versículo 21, la primera parte. Dice, para que todos sean uno. En este tiempo, mis hermanos, tenemos una gran cantidad de denominaciones, cantidad de nombres externos. Pero todos los cristianos verdaderamente están unidos, como hemos dicho muchas veces, en la iglesia invisible. Todos aquellos que han sido regenerados, todos aquellos que han recibido la salvación mediante el regalo de Dios, la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo. Y la autoridad suprema son las Escrituras. Las Escrituras. Y todos pasamos a ser miembros del cuerpo de Cristo. Dice que somos miembros los unos de los otros. Y hay un autor que se llama Carson que dice lo siguiente: la unidad por la cual oró Cristo no se alcanza buscando con entusiasmo un bajo denominador común en lo teológico, sino por la adherencia común al Evangelio apostólico, por un amor que se sacrifica con alegría, por el compromiso sin intimidaciones con los objetivos compartidos de la misión encomendada a los seguidores de Jesús. Hay una unidad espiritual, porque tenemos también un mismo propósito. Compartimos la misma misión. Todos tenemos la misma misión. Tenemos que proclamar el mismo Evangelio. Y todos tenemos que caminar en santidad. Ojo con eso. ¿Cuándo comenzó a cumplirse realmente la oración del Señor Jesucristo? Porque hay algunos que dicen, no, estamos esperando a que se cumpla la oración de Cristo. La oración del Señor Jesucristo comenzó a cumplirse cuando la iglesia comenzó a nacer, cuando la iglesia nació. En el momento en que la iglesia nació. ¿Cuándo fue eso? En el día de Pentecostés, cuando estaban todos allí reunidos, ¿sí? Y el Espíritu Santo es derramado sobre ellos. Comenzó a formarse el cuerpo de Cristo. Muy bien. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo cuando viene a nuestras vidas? Nacemos de nuevo, ¿cierto? Y somos ubicados, escúchenme bien, ubicados en el cuerpo de Cristo. O sea, yo no puedo nacer de nuevo, ¿sí? Y decir, no tengo nada que ver con la iglesia, no. Al nacer de nuevo, comienzo a ser parte, soy incorporado a la iglesia de Cristo. Soy parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque se da la unidad en el Espíritu. Una unidad que no ha sido creada por estratagemas de hombres. ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros con la unidad? Con la unidad de
del Espíritu. Miremos lo que dice Efesios. Efesios 4, versículo 3. Esforzándoos por preservar, o en otras traducciones dice por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nosotros no creamos la unidad. La unidad es creada de manera espiritual por la obra del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas cuando nos ha colocado allí en el cuerpo. Nuestra tarea es ¿qué? Preservar esa unidad. Preservar esa unidad. Y miremos lo que sigue diciendo ese texto. Dice, hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Y ahí nos muestra las características, hermanos, de la unidad creada por el Espíritu Santo. ¿Cuál es la primera? ¿Qué dice allá? Hay un solo cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? El cuerpo de Cristo, que está conformado por todos los creyentes desde la iglesia en el día de Pentecostés. Esa es la iglesia del Señor Jesucristo. Un cuerpo. ¿Qué más sigue diciendo la palabra? Un espíritu. ¿Cuál es ese espíritu? El Espíritu Santo, sin el cual nadie puede creer en Cristo, sin el cual no puede haber salvación. Y a través del Espíritu Santo, Él bautiza a los creyentes en su cuerpo. Acuérdense que es bautizar, es sumergir. El Señor nos involucra, somos parte de, no estamos afuera de la iglesia, somos parte de la iglesia. Muy bien. ¿Qué más sigue diciendo? El tercer aspecto. Una misma esperanza. Una misma esperanza. ¿En qué? En la salvación, en la vida eterna. ¿Sí? Y esa esperanza está garantizada por el Espíritu Santo. Dice que nos han sido dadas a cada uno de nosotros las arras del Espíritu. Muy bien. ¿Qué dice en el cuarto aspecto? Un Señor. ¿Quién es ese Señor? El Señor Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, la única cabeza de la iglesia. No hay más cabezas, como han pretendido algunas religiones establecer cabezas de la iglesia. La única cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo. ¿Qué más sigue diciendo la palabra? Una fe. Esa fe ha sido dada a los santos por medio del Espíritu Santo. Y se manifiesta a través de la doctrina que está revelada en el Antiguo Testamento. ¿En qué creemos? ¿En quién creemos? Muy bien. ¿Qué sigue diciendo? Un bautismo. Posiblemente aquí es el bautismo en agua, ¿cierto? Donde se confiesa públicamente al Señor Jesucristo como el Señor y pasamos a ser parte de la iglesia del Señor, porque el bautismo del Espíritu Santo lo habla en el versículo 5. Bueno, muy bien. ¿Y qué dice como último aspecto? Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dios es el único dueño, absoluto, gobernante, soberano, sobre todas las cosas, incluso también sobre su iglesia. Muy bien. El tercer aspecto. ¿Cómo se representa la unidad verdadera? Veamos el versículo 21, la parte B. Dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y el 23 dice, la gloria que me diste yo les he dado
para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Vemos que la unidad por la cual Cristo oró allí al Padre, es la misma unidad por la cual está diciendo tú en mí y yo en ti. Tú, oh Padre, en mí y yo en ti. De tal manera que el Señor Jesucristo tenía la misma autoridad, el mismo propósito, la misma honra, la misma naturaleza del Padre, la misma voluntad del Padre. Por eso fue que a los judíos les enfureció tanto cuando el Señor Jesucristo se identifica como Hijo de Dios, porque se estaba otorgando a sí mismo la deidad. ¿Sí? ¿Vamos? Muy bien. Ahora, démonos cuenta, mis hermanos, esa unidad que hay en la Trinidad. El patrón, el modelo de unidad es la unidad que se da en la Trinidad. Y aquí hay varias características de esta unidad que la Iglesia tiene que imitar. ¿Cuál es la primera? Que el Padre y el Hijo están unidos en una misma motivación. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la motivación del Hijo? Que el Padre sea glorificado. ¿Qué hace el Padre? El Padre glorifica al Hijo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Glorifica al Señor Jesucristo. Hay una misma motivación. Una misma motivación. Muy bien. Un segundo aspecto. La Iglesia también está unida en un compromiso común. ¿Qué significa eso? Que compartimos la misma meta. ¿Cuál es? Predicar el Evangelio. Llevar a los perdidos a que conozcan al Señor Jesucristo. A que conozcan la vida eterna. Recordemos lo que dice allá en los primeros versículos del capítulo 17. Como les ha dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y el versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Quién escogió a los creyentes? Dios. ¿Sí? ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Y los entregó a su Hijo como un regalo de amor. Y el Señor Jesucristo viene a la tierra a morir en sacrificio por los pecados de ellos para poder redimirlos. De tal manera que la Iglesia debe vivir en pos de ese objetivo. ¿Qué es? ¿El cual es? Evangelizar. El mismo Señor Jesucristo dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. ¿A qué vino el Señor Jesucristo? A anunciar las buenas nuevas, el Evangelio. ¿Qué nos corresponde hacer a nosotros? Predicar el Evangelio. El tercer aspecto. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están unidos en la verdad. Mire lo que dice el Señor Jesucristo. Dice, las palabras que me diste les he dado. El versículo 14 dice, yo les he dado tu palabra. Más adelante dice, las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Es a través de la palabra que nosotros llevamos
la tarea de cumplir ese compromiso que tenemos con el Señor. Tenemos que predicar la singularidad de la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Nosotros no estamos autorizados para meterle cosas humanas a la palabra de Dios, al Evangelio de Dios. El Evangelio viene de parte de Dios. Son las buenas noticias de Dios para el hombre. Miremos lo que dice allí en Hechos 2:42. ¿Qué hacían los verdaderos discípulos? Se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Mis amados, nosotros estamos continuamente siendo primero que todo edificados a través de esas enseñanzas de los apóstoles para poder llevarlas y compartirlas a otros. Otro texto, allá en Filipenses 1:27. Dice, solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. ¿Qué hace la verdadera doctrina? La verdadera doctrina une a la iglesia. La verdadera doctrina une a la iglesia. ¿Amén? Muy bien. Y un cuarto aspecto. El Padre y el Hijo están unidos también en santidad. Recordemos que en el versículo 11 el Señor Jesucristo se refiere al Padre como Padre, Padre Santo. ¿Sí? Y a todo lo largo de los dos testamentos se habla de la santidad de Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios está absolutamente separado del pecado. Hay una total separación de Dios con el pecado. ¿Está claro? ¿Qué dice Habacuc 1:13? Muy limpios son tus ojos para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión. ¿Por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente y callas cuando el impío traga al que es más justo que él? La primera parte, muy limpios son tus ojos para mirar el mal. En otra versión dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Recuerdan ustedes también allá en Isaías cuando la manifestación del Señor a Isaías? ¿Recuerdan los seres angélicos allá? ¿Qué era lo que ellos estaban proclamando? ¿Qué decían? Santo, santo es Él, Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Qué dice el escritor de Hebreos con respecto al Señor Jesucristo? Dice que es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, allá en Hebreos 7:26. Y en el Apocalipsis, mis amados hermanos, allá en Apocalipsis, el coro celestial, ¿qué era lo que estaba exclamando? Proclamando. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Muy diferente a las proclamaciones que se les enseña hoy a mucha gente, ¿no? Proclame de que va a tener casa nueva, proclame de que ya va a tener un marido nuevo, proclame una cantidad de cosas, declare y decrete y un poco de cosas, no, hermano. Y piso todo lo que, no, hermano, no. Lo que tenemos nosotros que proclamar es eso, el Evangelio, las buenas noticias para todos los pecadores. Ahora, cuando la iglesia comienza a manifestar la misma santidad que hay en la unidad de Cristo y de el Padre, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a ocurrir? Comienza a hacer esa luz. Imaginen una iglesia contaminada, una iglesia manchada,
una iglesia con pecado. Recuerde que la palabra dice sin santidad nadie verá al Señor. Si la iglesia tolera el pecado, si la iglesia se calla ante las situaciones de pecado, ¿qué va a pasar? La gloria de Dios está totalmente oscurecida. Y Dios se va a encargar de eso. Dios va a disciplinar a la iglesia. Por eso, mis amados hermanos, necesitamos conocer la verdad. Y la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros para santificación. Muy bien. ¿Qué más dice ese texto allí? Que el Padre y el Hijo están también unidos en amor. El Señor Jesucristo dice que el Padre lo había amado desde antes de la fundación del mundo. Dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. En el bautismo, en la transfiguración, el Padre dijo, este es mi Hijo amado. Y de igual manera, el amor es el que nos mantiene unidos como creyentes. El amor nos mantiene unidos. Y ese amor es la apologética de la iglesia. Ay, pastor, no nos habla con esos términos teológicos que yo no sé qué será apologética. ¿Qué es la apologética? Es la defensa de algún tema, particularmente en esto, la apologética de la iglesia, ¿sí? Es la defensa del evangelio o la manifestación de la verdad del evangelio. ¿Y cómo nosotros manifestamos esa verdad del evangelio al mundo? ¿Cómo? A través del amor. Ojo, a través del amor. La palabra dice que tenemos que amarnos unos a otros. Amarnos unos a otros. Y que ese amor va a atraer el mundo. ¿Y cómo se aman? No es cuento. No es mera religión. Sino verdaderamente se aman. Estamos manifestando ese amor del cual se habla allí en Corintios, en 1 Corintios capítulo 13. La vida espiritual y el poder están en la Trinidad, pero también son dados a los creyentes. Ahora, no en la misma extensión, ¿sí?, en el cual se manifiestan en Dios, sino que también hay una base. ¿Y qué dice la palabra? La gloria que me diste, yo les he dado. ¿Para qué? Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¡Wow! ¿Qué hizo el Hijo? ¿Le dio gloria a quiénes? ¿Quién recibió la gloria? ¿De parte de quién? Y ahora, ¿a quién se la da Cristo? A los cristianos, a los creyentes. Cristo ahora da esa gloria a los creyentes. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? Aspectos de la vida que pertenecen a Dios, de la vida divina, son dados ahora a nosotros, para que podamos manifestar esa gloria de Dios. O sea, no somos cualquier pintados en la pared. Es lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Muy bien. Y el aspecto número 4. ¿Cuál es el resultado de la unidad verdadera? Miremos lo que dice el versículo 21. Para que el mundo, la última parte del versículo 21, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y la última parte del versículo 23.
para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. ¿Cuál es realmente la unidad de la iglesia? ¿Se podrá observar esa unidad? Pues hay dos aspectos, ¿cierto? La iglesia invisible, donde la unidad la da el Espíritu Santo. Pero aquí también nos dice una palabra, ¿no? O sea, que esa unidad debe ser también visible. ¿Para qué? Para que el mundo crea. ¿Qué es lo que tiene que creer el mundo? Que el Señor Jesucristo fue enviado por el Padre. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿A qué vino el Señor Jesucristo? Él mismo lo declaró. Yo he venido a salvar, a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Y lo expresa a través de todo este Evangelio de Juan. Fíjese cómo el Señor Jesús entonces ora por esa unidad invisible de su iglesia. Y ahora también por esa unidad visible. La unidad que debe haber entre los creyentes. Para que el mundo crea que realmente Jesucristo es el Salvador. Así que la unidad de la iglesia es el fundamento de su evangelismo. ¿Por qué? Porque está demostrando que Cristo verdaderamente es el Salvador, que Cristo transforma las vidas. Cuando se ve una vida transformada, una vida llena de la gloria y de la presencia de Dios, ¿qué va a decir la gente que está afuera? ¿Qué le pasó? ¿Qué le sucedió? Si antes este tipo era un borrachín, era un mujeriego, era un jugador. Mire esta mujer, antes se la pasaba en la calle, ahora mire, está atendiendo, juiciosa en su casa, pendiente de sus hijos. ¡Wow! El testimonio, un testimonio diferente. ¿Por qué? Porque su vida ha sido cambiada y ha sido transformada. Y eso nos lleva a amarlos. Y como iglesia mostrar a Cristo, mis amados hermanos. ¿Cómo se demuestra el amor del Padre en su iglesia? Si el amor ha sido derramado en nuestros corazones, lo manifestamos amándonos unos a otros. Y ese amor manifiesto del Espíritu Santo en nuestras vidas va a causar inquietud en los incrédulos. Y muchos van a decir, yo quiero eso, yo quiero experimentar ese mismo amor que ellos están experimentando. Pero tenemos también que ser realistas. Porque cuando la iglesia está metida en problemas, en peleas, en divisiones, en chisme, en murmuración, ¿qué hacen los que están afuera? ¿Qué hacen? ¿Yo qué me voy a acercar a esa partida de hipócritas? Dicen una cosa y viven otra muy diferente. Lo que están viviendo ellos es engaño. Se están contradiciendo porque predican una cosa, predican del amor, pero mire, se echan muela unos a otros, se desgarran unos a otros. Terrible, mis amados hermanos. Terrible, mis amados hermanos. Cuando hay disputas y disensiones en medio de la iglesia, eso causa un testimonio terrible a los que están afuera. Contaminan
La iglesia, la gloria de Cristo, no se puede manifestar. El Espíritu Santo está contristado. Y cada uno hace lo que le parece. Generalmente las divisiones de la iglesia, generalmente son por cosas secundarias. Es que no me parece que debamos utilizar piano en la oración. O que a mí no me gusta que ya sillas verdes, entonces van a ser sillas azules. Y por cantidad de cosas así, a veces cosas tan insignificantes, triviales. Y no hay el mismo sentir. Por eso necesitamos ir a la palabra de Dios, que es lo fundamental, que es lo que nos une como iglesia invisible y que es lo que nos debe unir como la iglesia visible. Es nuestra responsabilidad mantener la unidad dada por el Espíritu Santo. La unidad que ha sido depositada en cada uno de nosotros, el Espíritu Santo en nosotros. Efesios 1, para terminar. Efesios 4 del 1 al 3. Dice: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tenemos, mis amados hermanos, una responsabilidad. Debemos comprometernos a mantener la unidad. La unidad. Y ya vimos los aspectos en los cuales nosotros tenemos que ser partícipes en que esa unidad sea una unidad visible. Primero real, por el Espíritu Santo en nosotros, pero que sea visible. ¿Para quiénes? Para los de afuera, para que el mundo crea que tú me enviaste, que el Señor Jesucristo es el único y suficiente Salvador y el único Señor y dueño absoluto de todo. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, que podamos ser esos instrumentos de unidad. Esos instrumentos, Señor, donde tu gloria sea manifestada en medio de tu cuerpo con cada uno de nuestros hermanos, Señor. Que podamos estar allí siendo ese pegamento que es el amor en medio de tu iglesia. No solamente de nuestra congregación, sino en medio de tu verdadera iglesia en el mundo, Dios. Gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas, en nuestro corazón. Y gracias, Señor, por la obra santificadora de tu Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Que podamos, Señor, como dice tu palabra, andar de manera digna, andar como llamados, escogidos, como testigos de la vida de Cristo. Que nuestros corazones realmente estén humillados delante de ti. Que podamos ser y aprender a ser mansos, para amar, para servir, para soportar a los que están al lado nuestro, para que esa unidad del Espíritu, Señor, sea manifiesta y que la paz de Cristo reine en cada uno de nosotros y en medio de tu iglesia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.